Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Nosotros seguimos muy de cerca los acontecimientos de la segunda vuelta, subrayando que en este portal tenemos una línea editorial. Nosotros creemos, no lo escondemos ante los televidentes, que el Perú avanza hacia una disyuntiva final. Elige un camino de continuación de las libertades políticas y económicas que hemos venido construyendo en los últimos 30 años, o nos embarcamos en una larga noche autoritaria de pobreza, de miseria, de persecución y, por qué no decirlo, de sangre, porque eso es el comunismo. La amenaza comunista siempre ha representado eso. Bueno, para hablar sobre cómo va la segunda vuelta en los predios de Fuerza Popular, hemos convocado al dirigente de Fuerza Popular, ex congresista de Fuerza Popular, el señor Miguel Torres, quien ha aceptado, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Torres, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, estamos a 2 semanas y días de las elecciones. Han pasado más de 4 semanas, exactamente 5 semanas, se ha remontado una diferencia de 20 puntos. Yo me imagino que ustedes han desarrollado un balance primero y tienen una mirada hacia el desenlace del 6 de junio. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor Torres? Que primero vemos con muchísima felicidad cómo la población va despertando poco a poco respecto a esta amenaza, como tal lo mencionas, de un modelo que lo que busca es la destrucción, el caos, que busca regresarnos a la peor época de terror y eso nos da ánimos. Sin embargo, Víctor Andrés, déjame decirte que somos conscientes que todavía falta mucho. ¿No? Uno podría decir, bueno, pero han avanzado 20 puntos, solamente falta 1 o 2 puntos, pero la verdad es que creo que no. Creo que nos falta mucho. Creo que debemos asegurar este logro de los peruanos, no solamente para poder lograr el 50% más 1 requerido para entrar como gobierno, sino para poder otorgar la mayor legitimación que pueda tener un eventual gobierno de fuerza popular. Un gobierno que, por cierto, Víctor Andrés, y unas elecciones que, por cierto, dejan de ser ya de fuerza popular, dejan de ser ya de Keiko Fujimori para pasar a ser una elección de los peruanos, por nuestra patria, por todos aquellos que, como tú, como yo, vemos una amenaza gravísima en nuestro país y que estamos preocupados, por supuesto, por el futuro. En especial, me has presentado, gracias como dirigente de Fuerza Popular, hace tiempo lo dejé de ser, nunca me alejé por completo, el día de hoy me han permitido volver como vocero oficial de Fuerza Popular, lo cual agradezco. Y lo cierto era, Víctor Andrés, que yo me había alejado de la política. Yo, después de la experiencia tan dura por la que había pasado Keiko Fujimori, decidí alejarme y había prometido a mi familia 10 años de descanso de la política. Sin embargo, en situaciones como esta, No se puede. ha sido mi propia familia la que me ha pedido que por favor me reincorpore a la política para luchar por el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Y creo que es lo que debemos hacer todos en una situación prácticamente de guerra como la que nos encontramos en este momento. Efectivamente, el comunismo no solamente nos quita la libertad, no solamente nos quita los ahorros de las familias, también nos quita la posibilidad de ir a visitar a nuestros muertos. Algunos intelectuales definían la patria como el lugar donde residen nuestros muertos. Y bueno, los amigos venezolanos, por ejemplo, no pueden visitar a sus muertos, a sus padres, ni a sus padres muertos, ni a sus padres vivos. Pero, señor Torres, mire, usted ha señalado la importancia de el tipo de victoria electoral, ¿no es cierto? Es decir, ahorita se está en un empate técnico, no sería nada extraño que Keiko Fujimori empiece a aparecer unos puntos por encima del señor Castillo, pero considerando la estrategia de Perú Libre, del señor Pedro Castillo, esta densidad
esta ortodoxia marxista-leninista. Ellos están participando en las elecciones, pero también tienen una estrategia insurreccional, sobre todo considerando lo que ha pasado en Colombia, lo que está sucediendo en Chile con la constituyente. ¿Qué tipo de triunfo electoral necesita la peruanidad, el país, el sistema republicano para avanzar, para avanzar en la consolidación? Es decir, un punto, dos puntos no son suficientes a estas alturas para enfrentar, para seguir luchando por la libertad. Claro que no. Yo creo que se requiere bastante más. Se requiere sobre todo dos elementos o dos conceptos que son primordiales. El primero es tener a alguien que esté encabezando, que sea, Víctor Andrés, lo suficientemente humilde como para darse cuenta de que los peruanos no todos están votando por esta persona, sino que están votando por un modelo, están votando por una defensa a la patria. Creo que esa parte la tenemos. Gracias a Dios, tengo el privilegio de acompañar constantemente a Keiko y puedo dar fe que Keiko, eh, mira, dentro de todo lo que ha pasado, siempre hay cosas buenas que resaltar y veo una Keiko muy madura, una Keiko muy humilde, que es consciente y que ella misma lo ha resaltado en el hecho de necesitar de los demás para poder sacar el Perú adelante. Entonces necesitamos un líder humilde, un líder que una, y creo que esa parte se está logrando. Pero por otro lado también necesitamos, y déjame compartirlo contigo, también de otros hombres y mujeres valientes que sepan dejar las diferencias para concentrarse en las coincidencias y poder sacar un país adelante. El 28 de julio, Dios mediante, si es que la población así lo decide y Keiko Fujimori es elegida presidenta del Perú, perdón, el 6 de junio para el 28 de julio, la mejor noticia que podríamos tener es que una serie de profesionales de primer nivel puedan dar un paso hacia adelante y involucrarse dentro de la política, sea que hayan estado en ella o no, para poder conformar un equipo que ya asuma las riendas del gobierno y que permita conseguir lo que Keiko ha señalado ya en más de una oportunidad, y es que se necesita eh, visualizar, sentir un cambio verdaderamente en el modelo, un cambio que permita saber y reconocer que el Estado, que el gobierno está verdaderamente al lado de la población y que desde el primer día de gobierno se pueda sentir la presencia del Estado. Creo que esa es la parte que nos perdimos. Creo, haciendo una reflexión, y te digo, y una autorreflexión, porque quien te habla también fue parte de un congreso en el 2016, que con idas y venidas también caímos en el juego de la confrontación. Y eso disipó, distorsionó, nos alejó un poco de la población, pero creo que tanto legislativo como ejecutivo e incluso el Poder Judicial deben nuevamente acercarse de una manera importante a la población para que ellos sientan la necesidad y la importancia de contar con él. Sí, y a veces las cosas no suceden por azar, ¿no? Es decir, eh, el hecho de tener esta amenaza en las puertas del poder, yo creo que va a cambiar, a renovar radicalmente todo el sistema político. Y no me extrañaría, y no me extrañaría, señor Torres, que desde caviar y centro derecha hasta los sectores más de derecha, el día de hoy entiendan que la política no se puede hacer ignorando este enemigo mortal de la República y de las libertades. Y por lo tanto, estas guerras, estos enfrentamientos, estas excomuniones en las que se ha enfrascado el Perú deben quedar atrás. Algo de eso nos está diciendo, ¿no? Es tal cual. De hecho, Víctor Andrés, yo revisaba algunos escritos de mi padre allá en la década de los 90, cuando tuvo que asumir por primera vez en la política como ministro de Trabajo. Y hay un relato bien interesante que él tiene respecto de cómo en los 90, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia,
se reunieron a una serie de personas dentro del gabinete que eran de distintas ideologías. Si tú recuerdas, el primer gabinete de Alberto Fujimori fue un gabinete verdaderamente de todas las sangres. Ujú. Y eso le hizo mucho bien al país, porque ellos, en una conducta memorable, decidieron dejar de lado las ideologías, dejaron dejar de lado todo aquello que les separaba para concentrarse única y exclusivamente en aquello que los unía, que en ese momento era lucha contra el terrorismo, lucha contra la hiperinflación. Ya conocemos todos esta historia. Y yo creo que lo lograron, más allá de que evidentemente los gabinetes tienen tiempos, ¿no? Y ajustes. Creo que es un gesto, una gesta, diría yo, que tiene que volver a replicarse en estos momentos en los cuales ya estamos ante una ecuación bastante complicada, que es la de la pandemia más el hambre. Es una Ujú. ecuación difícil de resolver para una sola persona, difícil de resolver para un solo partido, difícil de resolver para un pequeño grupo. Creo que es un llamado en general para toda la población que quiere ver a un Perú libre, ¿no? Bueno, A un la Perú historia, verdaderamente libre, por cierto. sí, vale la precisión y el subrayado. Señor Torres, eh, estas paradojas de la historia, ¿no? Lo que usted nos está diciendo en la práctica es llevar adelante la transición que no hubo con la caída del Fujimorato, ¿no es cierto? Es decir, cuando cae el Fujimorato, porque el Fujimorato tuvo cosas buenas y cosas malas, pero cuando cae, el poder se traslada a otro lado, es decir, a los que ahora parecen que van a perder el poder, ¿no? Bueno, el poder, digamos, pasa a tener un apellido, lo caviar, por llamarlo de alguna manera, por extender las cosas en términos generales. El día de hoy, si salvamos el sistema republicano, todo parece que va a ser así. La señora Keiko Fujimori va a estar en el poder. Entonces la pregunta que surge es, ella, por todas las cosas que nos está diciendo, va a liderar esa transición inconclusa en el Perú, es decir, esa especie de pactos, de acuerdos que hubo en España en su mejor momento, en Chile en su mejor momento, para construir una comunidad política viable. Algo de eso nos está diciendo usted. Por supuesto que sí, Víctor Andrés. Sería iluso pensar que Keiko Fujimori esté en una posición de poder imponer de manera hegemónica sus ideas, si bien va a liderar o lideraría con una mirada clara de las necesidades del país y del tipo de gobierno que se necesita. Creo y estoy convencida que ella también lo cree así, es necesario convocar a las mejores mentes, a las mejores personas, no importando si es que ha habido algún tipo de resquebrajamiento entre las relaciones o si incluso han sido oposición en determinado momento. Eh, Hay muchas personas que me comentan en estos últimos días del tema del equipo técnico, ¿no? Y claro, siempre hay los críticos, pero yo los invito a hacer una reflexión y les digo, los mensajes que nos están dando. O sea, no solamente hemos empezado con un mensaje de apertura con el primer equipo técnico, donde estaba Nano Guerra García, donde estaba Fernando Rospigliosi, sino que este segundo equipo técnico ampliado, porque es una ampliación, no se deja el primer equipo técnico, sino que es una ampliación, también nos está trayendo mensajes súper poderosos. Un Máximo San Román, ¿no? Alguien podría decir, ahí hay una herida con el fujimorismo que nunca se iba a resanar. Equivocados estaban. Tenemos a un Carlos Brus. Mira qué importante esta figura de Carlos, un acérrimo opositor del fujimorismo, pero creo que nadie pone en tela de juicio la capacidad técnica que pueda él tener. O un Antonio Valdés, ex primer ministro de Ollanta Humala. Entonces, son mensajes, Bueno, y la imagen, el apoyo de Mario Vargas Llosa, por supuesto, digamos, por es supuesto. a horas después de la segunda vuelta, ¿no? Quizá esto es lo que vale reconocer, ¿no? Cuando la señora Fujimori tenía un antivoto, yo le comento, señor Torres, yo me estremecí, me asusté, digamos, sentí un pánico, ese pánico cerval, pero felizmente el pueblo peruano se ha levantado y se ha dado cuenta
que no es hora de establecer diferencias entre quienes creemos en un sistema republicano, en un sistema de libertades políticas. Y creo que lo del señor Vargas Llosa es el primer gesto, ¿no? El gesto que marca esto, ¿no? Sí, algunos dicen que fue de manera muy, muy pronta. Eh, yo Que debería, yo debería contestarles que ese tipo de gestos no tiene tiempo así es. ni espacio, sino que simplemente se dan. Además que no ha sido nada coordinado, no ha sido nada, sino que ha sido verdaderamente espontáneo, lo cual se agradece al doctor Mario Vargas Llosa por el gesto desarrollado, porque yo creo que abrió un camino de reconciliación incluso. Ujú. Eh, Algo que a mí me gusta mucho, Víctor Andrés, yo no quiero dejar de decir esto acá, algo que a mí me gusta mucho en este caso de esta segunda vuelta, es que está permitiendo resanar heridas, resanar todo aquello que nos distrajo y que nos separó como peruanos. No, yo soy una persona muy, muy creyente. Yo creo que Dios hace las cosas de una manera muy particular y estoy convencido de que está permitiendo a muchos poder reencontrarse, sanar heridas. Caso Mario Vargas Llosa con la familia de los Fujimori. El propio caso de Keiko con Kenji Fujimori, ¿no? Para muchos otros, este reencuentro con amigos que a veces nos encontrábamos en la otra acera y que discutíamos fervorosamente, ¿no? Respecto a nuestras posiciones. Pero creo que Dios nos pone una oportunidad para darnos cuenta de que con determinadas tonalidades, pero todos queremos el beneficio del país, el beneficio de los peruanos y sacar adelante a nuestras familias. Creo que es una excelente oportunidad, Víctor Andrés. O sea, más allá del reto que tenemos este 6 de junio, estoy convencido que tenemos una excelente oportunidad, porque Ahora, estamos ante enemigos comunes, así enemigos es. como la pandemia, enemigos como el hambre, enemigos como el comunismo. Son enemigos comunes que nos unen, que nos Ujú. pueden volver a permitir hablar un mismo idioma, ¿sí? Y dejar de lado esas antipatías o esas diferencias que nos podían estar distanciando. Creo que es una excelente oportunidad y como dicen, ¿no? En las peores situaciones son las mejores posibilidades u oportunidades para poder sacar lo mejor de uno. Cuando más negra está la noche, dicen que más cerca está la luz. Pero, Así es. señor Torres, estamos reconociendo el extraordinario momento para la construcción de una comunidad política, de una cultura de inclusión política, de no exclusión, pero tenemos que ganar esta elección. Tenemos que ganar Exactamente. esta elección. Estamos a 2 semanas y días. ¿Qué es lo que va, por dónde va Fuerza Popular a pisar el acelerador? Mire, le resumo. Hay una ola anticomunista nunca antes vista en América Latina, no vista en América Latina, que ha surgido de manera espontánea en las clases medias, en las clases emergentes en todo el Perú, y que de alguna manera ha ido definiendo las mayorías en el A, B y seguramente también el C, ¿no? Y digamos, pero la gran batalla, y ahí es donde Fuerza Popular ha dado un giro radical en la campaña electoral, es en los sectores de E, sobre todo después de la audacia y el gesto de Chota, ¿no es cierto? Se ha avanzado en Lima, se ha avanzado en el norte, pero ¿qué va a hacer Fuerza Popular para garantizar esa victoria? Que no debe ser de 3 o 4 puntos, sino nos van a hacer una huelga general, nos van a bloquear las carreteras, van a tratar de estrangular a Lima. ¿Qué va a hacer Fuerza Popular para recuperar esa relación con el pueblo que antes mantenía? Y ya lo estamos haciendo. En realidad, esta nueva etapa significa la traducción de esta lucha contra el comunismo a la vida en concreta y en particular de la población. No es coincidencia que Chota haya permitido un espacio para lanzar una propuesta tan concreta como el canon para el pueblo, ¿sí? Esta idea de compartir el canon que acumulan los gobiernos regionales fundamentalmente
para ser distribuidos en la mano a cada una de los pobladores, sobre todo los pobladores más necesitados de las regiones donde tenemos actividad extractiva. Ese tipo de propuestas que son técnicas, no son populistas, que son propuestas técnicas, alternativas técnicas que antes se ha tenido mucho temor de implementar, pero creo que ha llegado el momento de hacerlo. Creo que es la llave para que la población más marginada, más olvidada, pueda entender que esta no solamente es una lucha contra el comunismo, sino también una certera autocrítica del modelo, señalando que necesita los ajustes correspondientes para que la riqueza que sí se produce en un modelo como este y no como un modelo comunista, llegue a todos los peruanos, ¿no? Estamos hablando de préstamos con costo cero para emprendedores, de fortalecimiento de programas para el agro, estamos hablando de concebir a nuestros pequeños artesanos como socios del Estado para que éste pueda promover su talento. Estamos hablando de estos pequeños pescadores artesanales que gritan, claman a lo largo de toda la costa del Perú, que el Estado los atienda como los atendía muchos años atrás. Estamos hablando de eso, estamos hablando de visualizar nuevamente que los programas sociales no es un clientelismo, que los programas sociales en realidad en un país como el nuestro, en el cual en un año hemos superado el 10% de nuevos pobres, es una herramienta indispensable para equiparar la cancha. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr hacer en estos días que nos quedan, decirle al peruano de a pie, oye, lo que te estamos proponiendo no es el status quo, no, no, eso no es, porque eso ha fallado y tenemos que reconocerlo, ha fallado. Necesitamos que todo lo que hemos construido nos permita llegar a ti, a tu familia. Pero el camino es ese, es un cambio hacia adelante, no un cambio hacia atrás, no a la destrucción, no al odio, no a la división, a la separación, no a ese estado empresario, ¿sí? Sino más bien un cambio hacia adelante, hacia la unión, a la esperanza, un cambio que nos permita tener un Estado presente, sí, acompañando esa gran iniciativa que tiene cada uno de nuestros peruanos emprendedores. Hacia ese lado es el que tenemos que estar en estos días. Muy bien, señor Miguel Torres, infinitamente agradecido por este interesante diálogo. Suerte en la campaña. Y Muchísimas bueno, gracias. los peruanos, los quienes defendemos el sistema republicano, sabemos que vamos a ganar. Y se nota, dígame. Un minuto, Víctor Andrés, mi mensaje dirigido a aquellas personas que aún no tienen decidido su voto, dirigido a esas personas que con justificada razón les cuesta todavía tomar una posición. Pedirles a ellos que no miren el nombre, no miren el rostro, miren a su propia familia, miren a sus hijos. Hace unos días yo colgaba en las redes sociales un video que reflexionaba sobre Cuba y sobre cómo va más de 60 años privada de su libertad. Inmediatamente miraba yo a mis hijos, una de 11, otro de 13. E inmediatamente me imaginé a ellos, porque yo ya no voy a estar acá, me imaginé a ellos de 73 y de 71. Y me imaginé toda una vida alejada de la libertad. Y yo creo que Gracias. eso no lo queremos en lo absoluto. 60 años en Cuba, 60 años en Cuba. Es decir, Por eso yo creo que es momento, este es el momento de olvidarnos de nuestras diferencias e ir a cumplir con nuestra obligación. y después de esto, señor Torres, sé que vamos a salvar el sistema republicano, sé que vamos a ganar, llevar de una vez por todas el Estado a los Andes. Es decir, recuperar lo mejor del Fujimorismo de los 90. El Fujimorismo de los 90 fue una alianza del Estado con las Fuerzas Armadas,
la población para combatir el terrorismo. Fue una alianza del Estado que desreguló economía y mercados y le dejó a los privados hacer negocios y luego iba y le cobraba impuestos y con esa plata iba a la puna. Por eso el Fujimorismo en los 90 tuvo cosas buenas. Esas son las cosas buenas. Y eso es lo que tenemos que hacer de alguna manera para salvar también el sistema republicano. Coincido. Muy bien. Muy agradecido, señor Miguel Torres. Gracias por este interesante diálogo. Seguiremos conversando más adelante. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición.